Biomecánica de la musculación. En este apartado haremos una introducción a la biomecánica de la musculación y es la tercera parte de las 11 en las que hemos dividido el módulo de biomecánica. Vamos a hablar de qué son las fuerzas, ejemplos, cómo se representan y miden las fuerzas, dos maneras de ver las fuerzas en forma de magnitud o vector, de fuerzas internas y externas, y finalmente, tres abordajes o formas de estudiar la fuerza muscular. Las fuerzas se pueden definir en base a aquello que provocan o en base a cómo se originan. Respecto a lo que provocan, podemos decir que es fuerza todo aquello que provoca un cambio en el movimiento o en la quietud que tenga un cuerpo. También es fuerza todo aquello que provoca deformaciones en los cuerpos. Y finalmente, también son las fuerzas aquellas que son responsables de los estados de equilibrio. Respecto a cómo se originan, decir que para que haya fuerza tiene que haber una interacción entre cuerpos o entre moléculas, como mínimo. Es decir, no van a existir en mecánica fuerzas a distancia. La llamada fuerza de la gravedad en realidad es una aceleración que se ve traducida cuando estamos sobre el suelo en forma del peso. Por lo tanto, se originan en mecánica en interacción entre moléculas, entre los propios cuerpos o en interacciones de cuerpos con el medio, ya sea con el medio aéreo, acuático o el medio terrestre, con el suelo. Así, son fuerzas la fuerza de acción o fuerza normal y la fuerza de reacción, la fuerza de rozamiento o fricción, la de resistencia, la de flotación o ascensional acuática y la fuerza ascensional aérea, la que hace mantener los globos aerostáticos en el aire, la fuerza centrípeta y centrífuga y finalmente la fuerza muscular. ¿Cómo se representan las fuerzas? Las fuerzas se representan mediante vectores, como por ejemplo el peso. Los pesos, como en este caso de unas mancuernas que se sujetan, son fuerzas que van en sentido radial hacia el centro de la Tierra. Pero también podemos aplicar vectores a otras fuerzas que tienen otras direcciones y sentidos, como por ejemplo en el lugar de sujeción de una máquina como este ergómetro, este remo ergómetro que se ve en la diapositiva. ¿Cómo se miden las fuerzas? En el Sistema Internacional de Unidades se miden en newtons, en el sistema inglés en libras y en el sistema técnico en kilopondios. Los kilopondios equivalen a los kilogramos fuerza. Los kilogramos de los que hablamos habitualmente en la calle son kilogramos fuerza o kilopondios, que es una medida del sistema técnico. En el sistema internacional se usa el newton. Un kilogramo fuerza o kilopondio equivale a 9,806 newtons. Un newton equivale a 0,102 kilogramos fuerza o kilopondios. En el sistema inglés, en el que la fuerza es una medida fundamental, se usa como medida de esta la libra. Un kilogramo fuerza o kilopondio equivale a 2,204 libras. Y una libra equivale a 0,453 kilogramos fuerza o kilopondios. La fuerza puede ser entendida como una magnitud más, usando simplemente el módulo o la cantidad, o cuando hablamos de la carga. En inglés se usa la palabra strength para ello, por ejemplo 250 newtons, como aparece a la izquierda. O puede ser entendida al completo como un vector, que está dibujado en rojo a la derecha. En este caso, en inglés, se usará la palabra force. Si la entendemos al completo como vector, en el dibujo de la derecha, habrá asociado un escalado. Como el vector contiene 3 veces los 100 newtons del escalado, corresponde a 300 newtons. Así, force, o el vector de fuerza, tendrá un punto de aplicación que se dibuja mediante una línea transversal en uno de los extremos, una dirección o cuerpo que marca la línea principal de esta fuerza, un sentido o cabeza que apunta a esa línea hacia uno de los lados y un módulo o cantidad, por ejemplo en el dibujo 250 newtons. Mientras que para fijar el strength
o cantidad de fuerza o la carga, bastará con decir, por ejemplo, 250 newtons. La fuerza puede ser contemplada internamente dentro de la biomecánica interna, como la producción de fuerza o la creación de puentes entre actina y miosina en el músculo. O externamente, como la manifestación de la fuerza, que se reflejará en lo alto que impulsemos a nuestro cuerpo en un salto vertical, lo lejos que lo impulsemos en un salto horizontal, lo lejos que lancemos un objeto o golpeemos un balón o pelota, o lo rápido que movamos una carga, o también lo pesada que sea esta carga que movilicemos. También lo pesada que sea una carga que logremos sostener. Y para acabar este vídeo vamos a ver 3 formas de abordar o de estudiar la fuerza muscular. La primera es la fuerza que se aplica en el lugar de sujeción. La segunda es el momento que generamos sobre las articulaciones que participan. Y la tercera es la fuerza que realiza o que produce el músculo. La primera forma de estudio es la fuerza que aplicamos en el lugar de sujeción. En la imagen de la izquierda vemos cómo este lugar de sujeción es una barra. En la de la derecha es un cable de un sistema de cuerda polea, pero también puede ser unas pesas que sujetamos con la mano o puede ser un pedal que empujamos con el pie y puede ser otros lugares de aplicación. Estudiar la fuerza que aplicamos en el lugar de sujeción o lugar de aplicación de esta es una forma simple, a veces demasiado simple, de estudiar la fuerza, pero nos sirve para clasificar diferentes sistemas, ejercicios y máquinas de entrenamiento, y no debiera usarse nunca para cuantificar la carga, ya que es una forma demasiado simple de cuantificarla. Pero sí la usamos para hacer una clasificación de máquinas, sistemas y ejercicios de entrenamiento. La segunda forma que hemos dicho que hay de estudiar la fuerza muscular es analizar el momento que se produce sobre las articulaciones implicadas. El momento varía a lo largo del ROM articular. Además, se ve modificado por la postura, la colocación y adaptación a la máquina de entrenamiento. Nos permite deducir qué músculos actúan en cada ejercicio y es una forma indirecta de tener una noción de la fuerza muscular que aplicamos. Como hemos dicho, los momentos sobre las articulaciones cambian en función de la postura. Vamos a comparar una postura con pies atrasados a la izquierda respecto a una con pies adelantados a la derecha en un ejercicio de sentadilla y analizaremos los momentos sobre cadera, rodillas y tobillos. En este caso se ven las 2 posiciones iniciales del ejercicio de sentadilla. Y en esta segunda diapositiva se ven las partes más bajas de los ejercicios con pies atrasados, también a la izquierda, y pies adelantados a la derecha. La línea verde, que parte del centro de la barra, permite ver cómo se transmite la fuerza verticalmente respecto a las diferentes articulaciones implicadas. En la postura de pies atrasados a la izquierda, la línea verde está distanciada de las caderas, por lo tanto habrá una implicación importante de glúteos. Pasa muy cerca de las rodillas, implicación pequeña de cuádriceps, y pasa por delante de los tobillos, por lo tanto habrá una implicación del tríceps sural. Mientras que en la postura de la derecha vemos como la línea verde es aproximadamente equidistante de caderas y rodillas, por lo tanto una implicación parecida de glúteos y cuádriceps, y pasa por detrás de los tobillos, por lo tanto habrá una implicación de tibial anterior. El ejemplo nos sirve para explicar que manejando una misma carga, las implicaciones musculares y los músculos que van a participar cambian en función de la postura que adoptemos en el ejercicio. Y finalmente, la tercera forma de análisis de la fuerza muscular es calcular la fuerza mínima que debería hacer el músculo, conociendo la carga que manejamos, los momentos que se producen sobre la articulación y conociendo las características de inserción y anatómicas del músculo. Esta tercera y última forma de analizar la fuerza muscular es la más precisa de todas. Nos permite tener una visión realista de la fuerza mínima que va a ejercer el músculo.
El músculo siempre va a hacer en situación real más fuerza de la que calculemos, debido a la viscosidad muscular y debido a la contracción de la musculatura antagonista. Y esta forma de análisis se obtiene mediante cálculo indirecto. El análisis de la fuerza mínima que va a ejercer el músculo pertenece a la biomecánica interna y nos permite apreciar diferentes tipos de diseños de músculo y de su arquitectura. Así, a lo largo del ROM articular habrán músculos que manifestarán un incremento de la capacidad de ejercer fuerza. Habrán otros que, desde el inicio hasta el final, irá en decremento esta capacidad de ejercer fuerza, y habrán finalmente otros que llegarán hasta un punto donde tendrán capacidades óptimas y a partir de ese punto decrecerán hasta el final del ROM. A este último modelo pertenece el flexor del codo bíceps femoral, que en torno a 100-120 grados tendrá su óptima capacidad de ejercer fuerza, y a partir de ahí decrecerá esta hasta el final del ROM articular. En esta diapositiva se ven músculos que siguen los tres modelos vistos. Por ejemplo, arriba a la izquierda, los flexores de codo, con un punto óptimo a partir del cual decrece. Arriba a la derecha, los extensores de codo, que decrece desde el inicio hasta el final. Y en la segunda línea a la izquierda, los flexores de espalda, que incrementa. O, por ejemplo, abajo, también a la izquierda, los flexores de cadera, que incrementa desde el inicio hasta el final. En estos cálculos de la fuerza mínima que produce el músculo, siempre descompondremos el vector de la fuerza muscular en el lugar de inserción en dos vectores, uno paralelo al segmento donde se inserta y otro perpendicular. El perpendicular será el responsable de la fuerza útil, ya que es fuerza de rotación, y el paralelo en unos casos será una fuerza compresora de la articulación y en otros casos será una fuerza descompresora. En esta figura que habíamos visto antes hacemos lo mismo respecto al bíceps femoral, de descomponer el vector de la fuerza muscular en el lugar de inserción en dos vectores, y es la que nos da la explicación de por qué un poco más allá de los 100 grados de flexión de codo es cuando tiene mayor capacidad de ejercer fuerza de rotación el bíceps. Pues hasta aquí este vídeo introductorio a la biomecánica de la musculación. Espero que se haya entendido.